Hola, buenas noches a todos, a todas que asisten a este evento. Muchísimas gracias por su presencia. En esta oportunidad vamos a dar a conocer a ustedes con todo gusto los resultados de una investigación que está en curso, que es una investigación sobre la lectora en Bolivia. Esta es una investigación que está coordinada por mi persona, pero realizada en realidad por estas 6 hermosas críticas literarias y escritoras. Nos hemos dado cuenta al estudiar a la obra escrita por mujeres y demás, que habían muy pocos estudios sobre los lectores, no sobre la lectura, eso hace la pedagogía, la psicología, sino sobre, hola Ramiro, sobre la lectora, los lectores en general, los modos en que se están leyendo actualmente. El feminismo tiene una teoría de donde nace precisamente la teoría crítica literaria feminista, que abunda sobre qué es, cómo leemos las mujeres, habida cuenta de nuestra distinta situación en la sociedad. Entonces leemos con sospecha, leemos fragmentariamente, por qué nos gusta leerlas o ver las telenovelas. Hay una serie de estudios, ¿no?, que indican que la lectora ha jugado un papel importante también a lo largo de la historia del libro en la humanidad. El Cachín Antesana la llama la lectora enamorada porque solemos enamorarnos de los textos, y ese enamoramiento ha dado lugar a hechos literarios tan importantes como la consolidación de la novela moderna, precisamente porque la lectora y no el lector era la que fue prefiriendo también lo que podemos llamar la novela moderna, la novela psicológica y demás. Ahora, ¿qué pasa con la lectora en Bolivia? Esa es la pregunta con la que hemos iniciado esta investigación. Hemos hecho mucha lectura teórica para tratar de ver qué se podía llamar eso que íbamos a encontrar en la realidad, y luego estas profesionales de la literatura se han encontrado con una serie de mujeres a lo largo del país, y lo que les van a dar a conocer ahora son los resultados de esa parte de la investigación. La segunda parte, porque esta investigación concluye en noviembre, tiene que ver con el ejercicio de la autobiografía lectora, que es poner en el yo nuestra experiencia lectora. Entonces, sin más, voy a comenzar. Aquí le voy a dar la palabra a Camila Perales. Ella es crítica literaria, es también escritora, y ella nos va a contar con quiénes se ha encontrado y qué resultados ha encontrado de ese encuentro. Bueno, un saludo a todas y todos. En mi caso, en el equipo nos hemos dividido a investigar diferentes tipos de lectoras, ¿no? Y en mi caso se me ha pedido si podía buscar lectoras góticas y K-poperas, y les voy a, como a modo un poco de anécdota y un poco reflexionando algunas cosas, compartir algo que he escrito sobre una lectora gótica. Me infiltré en un picnic gótico para la investigación de este proyecto. Aunque leo los clásicos del gótico desde mi adolescencia, tuve que preparar un outfit adecuado que me pueda mimetizar con el resto de asistentes. Asistí al concurso de poesía, hablé con una concursante y no se identificaba precisamente como lectora. Empecé a dar vueltas por la feria, desesperándome porque no encontraba nada relacionado con la literatura específicamente. Buscaba materiales escritos como fanzines, textos cortos o cualquier otro formato. La mayoría de los puestos de la feria ofrecían ropa, accesorios, ilustraciones, comida y artículos de bandas. Para ese punto empecé a pensar que estaba en una misión fallida. No encontraba lectoras góticas. En otro puesto encontré una joven que vendía ropa y stickers con ilustraciones de estilo gótico. Entre ellas había imágenes de la condesa Báthory, esa mujer sangrienta a la que Alejandra Pizarnik dedicó un poemario entero. Me acerqué a conversar con ella, le pregunté cómo seleccionaba las imágenes para sus stickers. Me respondió que eran de cosas que le gustaban a ella o gente de la comunidad gótica. Aproveché de preguntarle si leía. En ese momento destapé una madriguera.
Me dijo que le gustaba la literatura gótica, aunque prefería no identificarse como gótica para evitar etiquetas. Me contó que su interés por la lectura comenzó a sus 14 años cuando leyó El fantasma de la ópera. Le pregunté hace cuánto tiempo había sido eso y me quedé sorprendida cuando me dijo que hace 2 años. Resulta que CD, como llamaré cariñosamente para proteger su identidad en este evento público, tiene 16 años y sigue en el colegio. Le pregunté qué lecturas góticas prefería y empezó a hablarme con entusiasmo de autoras victorianas poco conocidas, como la finlandesa Edith Södergran o la poeta Elizabeth Siddal, profundamente vinculada al movimiento prefarraelita. Luego mencionó varias escritoras de las décadas de los 20 y 30, entre ellas Hilda Mundi. Le pregunté dónde la había conocido y me contó que cuando estaba en el colegio un libro de literatura incluía unos fragmentos que la marcaron profundamente. Desde entonces comenzó a buscar más sobre ella. Lo curioso es que gran parte de las búsquedas que ella hacía para aprender sobre literatura no las hizo en redes sociales ni plataformas actuales, sino en antiguos blogs y foros web que encontraba buceando en internet, como si ella fuera una arqueóloga del internet. Los fósiles eran comentarios, publicaciones olvidadas y debates de hace 10 o 15 años. Esa forma de rastrear el pasado con pasión se parecía más a un trabajo artesanal que a una investigación académica, lo cual me hace recordar su afición por crear cosas con las manos, pues me mostró la falda que llevaba puesta. Ella misma la había confeccionado para el evento. Me contó que también hacía las artesanías de su puesto y que compartía sus lecturas con sus amigas del colegio. La aracnología, según Nancy K. Miller, es una metáfora teórica que utiliza la imagen de la araña para describir cómo las mujeres construyen redes de sentido, memoria y genealogía a través de la escritura, la lectura y la experiencia personal. Mientras que otros exponentes de la academia se concentran meramente en el análisis textual, Miller se posiciona políticamente con la aracnología, observando conjuntamente a la araña y la telaraña. Para ella, sujeto y producción intelectual se hacen en un contexto material. Las escritoras responden a sus condiciones laborales, a sus experiencias, a sus dificultades cuando hacen una obra. Más allá de una explicación teórica densa, quiero recuperar la aracnología como una práctica entre las mujeres para estudiar la obra de escritoras, o en este caso, la práctica de las lectoras. Aunque Miller no habla precisamente de la lectora, podemos encontrar con claridad la importancia de su lugar en esa telaraña que tejemos las mujeres a lo largo de la historia. Y estas ya son algunas preguntas que hago para el público para cuando ya charlemos. ¿Qué sería de la obra de las escritoras sin las críticas literarias y las lectoras apasionadas? ¿Quién más se ocupa de indagar en lo que hicieron las artistas y su aporte a lo largo de la historia? Muchísimas gracias, Camila, y por supuesto, después de oír a cada una nos vamos a quedar con ganas, ¿no? Porque ella ha hecho su investigación con las góticas y las K-poperas, pero ahora solamente hay tiempo para una cosa, entonces nos quedamos con ganas de qué leen las chicas del K-pop. Voy a pasar ahora a Mari Carmen Molina. Ella es crítica literaria y ella también participa en esta investigación. Veamos con qué. Por favor, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Yo he conversado con 4 artistas, he trabajado el perfil de la lectora artista y les voy a compartir un poco pues algunas cosas que me han dicho ellas, ¿no? Son artistas de diferentes disciplinas, del arte gráfico, la música, el diseño de moda e indumentaria y la danza y artes vivas.
Abordar la lectura como una experiencia integral implica reconocer que las prácticas o los modos de leer no solo son variados, sino muchas veces contingentes e inciertos. Frente a las experiencias lectoras de estas 4 artistas, toma cuerpo un cuestionamiento no limitante de Bernard Lahire sobre la lectura. Cito: podemos estudiar de manera racional una realidad tan íntima, tan personal, tan intangible como la lectura. No se destruye la relación mágica que existe entre las obras y sus lectores tratándola como cualquier otro objeto de estudio. Podemos y debemos analizar y calcular lo inmaterial, el amor. El objetivo de estas conversaciones entonces no va a recoger pues un relato racional y sistemático y lógico acerca de estas experiencias, porque parte de eso, de que hay una intimidad en estas que es irreductible. En la revisión del concepto de lectura que proponen Vanina Papalini y Gisela Mainá, la dimensión estética es una de las dimensiones implicadas en la lectura, que es relevante en estas mujeres artistas. Estas teóricas explican que en la lectura se articulan esta dimensión estética, además de la lúdica, cognitiva, sociocultural, de experiencia subjetiva, afectiva, corporal. En el caso de las artistas que entrevisté, esta articulación depende del contexto de la práctica, pero sobre todo el contexto, si se le puede llamar así, afectivo de los sujetos y objetos involucrados. Vanina Papalini nos aporta un concepto útil para abordar las experiencias lectoras de estas artistas. La lectura, dice, es un ensamblaje, un plano de relación entre elementos heterogéneos, humanos y no humanos, semióticos y psicológicos, actuales y virtuales. Como una experiencia situada que supera el par obra-lector y en la que se acoplan también las condiciones de posibilidad de ese encuentro, la lectura configura máquinas lectoras, articulaciones dinámicas que ocurren en un terreno inestable. Entonces, les voy a compartir ahora cómo son algunas dinámicas particulares que activan a estas máquinas lectoras en estas lectoras artistas, al interior de determinadas condiciones de posibilidad en prácticas creativas y artísticas y algunas otras. Una de las dinámicas más recurrentes compartidas por las lectoras artistas articula las dimensiones estéticas, la dimensión estética y lúdica de la lectura, modelando esta como una práctica de despliegue y expansión que exige, como un juego atravesado por el azar, un compromiso radical con aquello que el libro y su activación implican. Para una de las entrevistadas, bailarina contemporánea, textos de más de un libro fungieron como elementos de la máquina lectora al interior de proyectos artísticos profesionales desarrollados en colectivo, en los que se buscaba que las palabras encarnaran en los cuerpos danzantes, es decir, fueran leídas en clave de movimientos, expresividad y gestualidad. La experiencia estética que abre el libro como una materia y un material a través de la lectura no implica, en términos de un teórico llamado House, cito, una liberación de los vínculos con la praxis, con el mundo de la vida, sino una liberación para un comportamiento modificado en y con respecto a esa praxis. Fin de cita. En este caso, un libro de literatura, como los que usaba esta artista, no cumple una tarea prescriptiva, sino lúdica. La ficción o la poesía sirven de interfaz para acceder a un espacio y a un estado creativo. Lo lúdico también modela una forma de lectura cuando ésta se activa en tanto umbral, en una dinámica que podríamos llamar de oráculo, una palabra mencionada por una de las entrevistadas directamente. La mayor parte de ellas cuenta que, inmersas en un proceso creativo, buscan en los libros. Esta búsqueda tiene diferentes matices y caminos. Por ejemplo, la artista compositora de música cuenta que, según ella, lee muy lento y que una lectura puede verse interrumpida en términos de flujo temporal y lineal progresivo, porque ella se puede detener horas y horas en algo que le ha gustado mucho y que literalmente no puede dejar. Esta lectura, que podríamos llamar como dilatada o espesa, tira por la borda cierta ansiedad que todos podemos tener, más o menos, oculta en la sensación de triunfo al avanzar en un libro o al terminarlo. En la dilación en el texto aparece su diferencia, su sentido diferido, siguiendo a Derrida, que se prolonga y ocurre en otro lugar, en un tiempo no lineal, que es el tiempo de la fantasía o el juego de la creación. La lectora artística gráfica ahonda más en este perfil de la lectora, lo que podríamos llamar lectora oracural. Ella dice: un libro habla directamente contigo y contigo solamente. Explica esta perspectiva sumando no una nueva dinámica, sino la dimensión afectiva corporal que marca a muchas configuraciones lectoras. Un libro es un objeto amable, dice,
te jala y es como una burbuja. Cuando cierras el libro, la historia desaparece y eso es bonito también, es algo mágico. La lectura mueve, entonces, es una interacción del rango de los afectos. Hay una interpretación de Federici sobre los afectos, que la hace a partir de Spinoza, que ilumina esta percepción. Los afectos no son cariños o sentimientos, sino modificaciones. Federici dice que es nuestra capacidad para la interacción y para el movimiento y nuestra capacidad para ser movidos dentro de un flujo de intercambios y encuentros. Ya que me queda poco tiempo, voy a saltar a un perfil más que he logrado analizar de una lectora, que lo llamo la lectora trabajada por la obra. Tomo este término del psicoanálisis. Es un término del psicoanalista Didier Rancière que explica que una obra no trabaja al lector psíquicamente si solo le procura un placer momentáneo. El lector que empieza a ser trabajado por la obra entabla con ella otro tipo de relación y se establece un diálogo entre las fantasmizaciones tanto de la lectora como del autor o la autora. Para la lectora diseñadora de indumentaria, los libros tienen una fuerza oracular, en tanto revelan una clave sabia para la praxis creativa, pero se trata también de una apropiación, en el sentido de una experiencia de compromiso radical con los elementos y afectos involucrados en esta dinámica lectora. Me parece que la infancia, que es algo que han citado muchas como un espacio recurrente al que ellas van a través de los libros, juega aquí un papel entre oscuro y luminoso, ya que la sitúa en un espacio, vamos a decir, de lectora abisal, abierta no solamente a la contingencia, al azar, a la, pues eso, a la dispersión y a la deriva del proceso creativo, sino al encuentro de, pues, eso, pequeñas, vamos a decir, sabidurías oraculares en el texto que pues las pueden amarrar al proceso creativo. Gracias. Solo vamos a tener uno entonces. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Lo mismo, si se están dando cuenta, nos han expuesto lectoras de dos tribus urbanas, pero también lectoras de actividades, en este caso artísticas, porque hemos trabajado con lectoras de diferentes edades, lugares del país y demás. Y entonces ahora voy a dar lugar a Daniela Escobar. Ella también es crítica literaria y ella ha trabajado, veamos con qué lectoras. Gracias, buenas noches. Bueno, a mí me ha tocado trabajar con dos clubes, un club de niños y niñas entre 8 y 10 años, el club del fanzine Kelkiri, con niños y niñas que leen y escriben y publican en un fanzine artesanal. Y el Club Illimani, con 10 mujeres mayores de 70 años, es un club de lectura para mujeres de la tercera edad. Ha sido muy interesante trabajar con estas dos poblaciones casi extremas, digamos, en el rango de edad, y sorprendentes también han sido las coincidencias, ¿no? Primero, les he ido preguntando por qué leen. Las guaguas, pero también las participantes del Club Illimani se han referido a la apertura de mundos que les facilita la lectura, en los que se pierden con placer, ¿no? Es un placer perderse en esa ficción, en esos mundos fabricados por un autor, y se entregan apasionadamente a esa ficción. También han compartido el origen de su afición lectora. Es un familiar quien les ha transmitido ese gusto por leer. Para las guaguas tiende a ser la mamá, pero para las mujeres del Club Illimani es el papá que les inaugura, digamos, en esta acción de leer, el papá que tiene la biblioteca y que les facilita los libros. También les he preguntado para qué leen, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esa actividad? Las guaguas dicen que la lectura es para entretenerse, ¿no? Les gusta conocer sobre personajes que ellos ven ya sea en películas o en la televisión, y lo utilizan como un momento de esparcimiento y también placentero, ¿no? Las mujeres del Club Illimani también leen para entretenerse, pero sobre todo sobresalen las respuestas en las que ellas remiten que gracias a la lectura pueden opinar con autoridad sobre diferentes temas, y formar parte de este club además les ha dotado una comunidad lectora y un entorno de amistad que ellas valoran también mucho. Cuando aterrizamos en el qué leen,
destaca entre las guaguas el gusto por Mafalda, muy activamente, a varias de las niñas les encanta este personaje, pero también se inspiran, como había dicho, de lo audiovisual, por ejemplo, Coraline y la Biblia, también son lecturas recurrentes entre las guaguas. Las mujeres del Club Illimani, por otro lado, se inclinan más por la novela histórica, la literatura española y los premios Nobel, especialmente los de los últimos 25 años, ¿no? Ahí están en sus gustos lectores. Y bueno, después de haber charlado con estos dos grupos, a mí me ha saltado, digamos, a la vista esta analogía, digamos, que yo he tratado de hacer entre el término del cuarto propio, que es acuñado por Virginia Woolf, para quien tiene la idea de que las mujeres necesitamos de un espacio exclusivo para escribir. Y además Virginia Woolf dice que hay una gran cantidad de mujeres escritoras que por falta de espacio dejan esta actividad. A mí me ha llamado la atención esta búsqueda material por el espacio donde escribir y lo he llevado más bien al tiempo de leer, ¿no? Tanto los niños como las mujeres de la tercera edad cuentan con mayor tiempo en su cotidianidad para dedicar a la lectura por placer, ¿no? No por trabajo ni por colegio, sino porque quieren hacerlo. Y es una constante, entonces, sobre todo con las mujeres del Club de Lectura Illimani, que después de haber pasado el momento de la crianza de los hijos, pero también del tiempo del trabajo productivo, pueden jubilarse y contar con ese tiempo que es para ellas un privilegio. Y en nuestro contexto también, ¿no? Es un privilegio tener una jubilación y poder tener algún tiempo libre que dedicar a eso que nos provoca placer y que nos da gusto, ¿no? Ese tiempo propio, esa libertad del tiempo para la lectura, es un concepto que atraviesa estas dos poblaciones y que me parece que las conecta de una forma muy íntima, sobre todo pensando que la lectura tiende a ser un acto solitario. Aquí en estos clubes hemos visto que más bien es el motivo que les junta y que les da un respaldo, digamos, con otras personas que comparten sus gustos y que también comparten esa actividad. Eso sería. Muchas gracias, Daniela. Entonces, a este conjunto que estamos estudiando se han sumado ahora las niñas y las mujeres de la tercera edad. Luego, claro, en el examen total vamos a ver cómo van cruzando algunas líneas que no las sabíamos en las lectoras, ¿no? Como Mari Carmen nos contó en el ejercicio previo a esto, de que incluso las artistas tienen en el centro de los cuidados las mamás que cuidan, una de sus obligaciones también es leer para los niños, y eso parece que cruza incluso clases y demás. Es algo que empieza a aparecer como pregunta, ¿dónde se ubica el tema de la lectura también en la conformación de la familia? Bueno, pero antes de esas conjeturas voy a pasar ahora a Fernanda Verdesoto. Ella es crítica literaria y también escritora. Y a ver, ¿tú con quiénes te has topado? A ver, ¿con quiénes me he topado? Perdón, porque si no… Bueno, en este caso, bueno, yo he hecho en primer lugar una entrevista a una escritora de muy alto perfil, pero también, y en esto me voy a enfocar ahora, en un grupo focal realizado en la ciudad de Sucre, y justamente está enfocado en esta ciudad, y participaron acá 4 lectoras que son lectoras muy ávidas, muy constantes, pero también que son escritoras, y creo que eso es algo bien importante de destacar, ¿no? Y este grupo focal se enfocó en 3 ejes. El primero, que es el de la autopercepción en la ficción, el segundo de la lectura en Sucre y el tercero en los espacios de lectura en Sucre. Y si comenzamos con el primer eje, justamente como que en este grupo focal les pedí a las 4 participantes que escriban un párrafo donde digan quiénes y cómo son sus personajes literarios femeninos favoritos, o sea, personajes mujeres, y cómo las describirían si vivieran en la Sucre de 2025. Lo interesante es que las 4 han coincidido en que son personajes transgresores, ¿no? Mujeres transgresoras, y aquí las cito, con valores, idealistas, escandalosas, que promueven la lectura. Y aquí es bien interesante porque justamente estos calificativos que ellas dan
son calificativos que también podrían darse ellas a sí mismas, pero también la gente que las conoce, a estas participantes, ¿no? Y esto justamente nos muestra esta idea y esta necesidad que tenemos las lectoras de vernos a nosotras mismas en los personajes de la ficción, ¿no? Y si no nos vemos ahí, si no es que queremos ser como ellas, ¿no? La importancia justamente de la ficción como una capa más de la realidad, pese a que no ejerce o no opera en la realidad. Y hay justamente un artículo muy interesante de Joanna Thomas-Core, que tiene una cita que a mí me hace pensar mucho, que es justamente que dice que las mujeres leen para entenderse a sí mismas y los hombres para escaparse de sí mismos, ¿no? Y esta idea de comprenderse a sí mismas a través de los personajes de la ficción creo que es algo bien importante y que se ha mostrado mucho. Sin embargo, estas participantes me han dicho justamente que existe un canon literario muy fuerte que especifica cómo deben, esto bien entrecomillado, cómo deben ser los hombres y mujeres. Y si bien justamente hay una necesidad de relectura, hay una necesidad también de leer y de escribir desde el margen y desde la otredad, ese canon está muy fuerte todavía en Sucre, ¿no? Y en eso también yo les pregunté a ellas si se habían sentido alguna vez desacreditadas por lo que habían, por sus lecturas, ¿no? Y algunas que dijeron que sí, ¿no? Que en su juventud justamente las han desacreditado por leer novelas de romance de Corín Tellado o leer historietas siendo mujeres, ¿no? O haber leído libros de autoayuda, de autosuperación. Sin embargo, también han mencionado justamente estos círculos de lectores y lectoras que pueden llegar a ser muy elitistas, que juzgan mucho a los otros porque leen, ¿no? Y incluso hay una que ha admitido haber desacreditado a otros por lo que leen, justamente porque esta participante separaba mucho lo que era la lectura por pensar y por el ocio, ¿no? Entonces ahí hay una influencia muy grande entre lo que es en el círculo más cercano. Y justamente cuando yo les pregunté las lecturas en Sucre y si Sucre se lee, me dijeron no se lee en Sucre, hay mayor, y les pregunté también si había mayor presencia de mujeres y me dijeron no. Justamente porque había una dificultad muy grande de ampliar los clubes de lectura, por ejemplo, y hay que preguntarnos, ¿no?, si esto pasa solamente en Sucre o en ciertos sectores de Sucre, pasa esto en Bolivia, ¿no? Y justamente empezar a, no sé si a cuestionar, pero también a ver desde otros ángulos el concepto, por ejemplo, de la feminización de la lectura, ¿no? Y bueno, justamente con Vicky les habíamos puesto un nombre que era las lectoras del Bicentenario, ¿no? Y les pregunté qué sentían con ese, o si les provocaba algo ese término, y claro, me dijeron, se rieron un poco, les gustaba y no les gustaba a la vez, pero me decían porque el término del Bicentenario está gastado, muy desgastado en Sucre, porque justamente, y esto es algo bien importante, en Sucre se siente esa presión de la culta Charcas, ¿no? Sin embargo, ellas y todas estaban de acuerdo, mencionan en una contradicción en todo esto, la culta Charcas, pero no hay políticas culturales. Hay que ver la cancelación a último momento de la Feria del Libro de Sucre, que pasó hace un mes. Culta Charcas, pero hay censuras y los contenidos muchas veces en literatura no son lo suficientemente patrióticos. Culta Charcas, pero las redes de lectoras son muy pequeñas, ¿no? Y justamente yo les pregunté, como para terminar, cómo son esos espacios y esas redes de lectura. Y justamente me han resaltado que Sucre es una ciudad de bibliotecas. Está el Archivo, la Biblioteca Joaquín Gantier, la Biblioteca Nacional, existen un montón de bibliotecas que tienen fama internacional, ¿no? Y justamente me dijeron que estos espacios, más que de lectura, son espacios de investigación para la escritura. En todo eso me destacaron el rol de las bibliotecarias, y eso es importantísimo, me resaltaron mucho la figura de Agar Peñaranda y justamente este rol de cuidado que tienen las bibliotecarias, no solamente con el material, sino con los mismos lectores, ¿no?, que tienen este rol de tutora. Y finalmente, y con esto termino, perdón, los nuevos espacios que existen en Sucre, cómo ha ido creciendo, ¿no? Y me han dicho es que se ha necesitado justamente en Sucre estos espacios para llenar ese vacío que teníamos de políticas culturales y demás, pero también son espacios que crecen por moda, ¿no?, y por esta idea de modernidad. Si Nueva York, París y todas las ciudades del mundo tienen espacios de lectura, nosotros también, ¿no? Pero me gusta esto porque justamente es una manera de intentar llevar a un nuevo lugar toda esta noción de la culta Charcas y a ver qué sucede ahora en 2025. Gracias.
Muchas gracias, Fernanda. Ha sido una corredera, pero gracias. Ahora voy a pasar a dar la palabra a Montserrat Fernández. Ella es crítica literaria y también poeta. ¿A dónde te has metido? Bueno, buenas noches a todos los que se están dando cita para poder saber sobre el perfil de la lectora aquí en Bolivia. Yo he hecho entrevistas a 2 grupos, el primer grupo en Oruro a 4 escritoras y el segundo grupo en Potosí a 4 facilitadoras que trabajan con niños que viven en el Cerro Rico de Potosí. Todas las entrevistadas coinciden en señalar su inicio como lectora como un privilegio otorgado por el entorno familiar, ¿no? Se menciona, y en este sentido están primero los padres, las madres, las hermanas y las tías, ¿no? Los padres además tratando de sacar a las hijas del espacio doméstico, por eso les ayudan a ser lectoras, ¿no? Y también como un privilegio adquirido que se exige ejercer, ¿no? Esta exigencia también está relacionada con el entorno de lo familiar, ¿no? Ellas concuerdan también en que sus primeros acercamientos a la lectura han sido una experiencia tanto de palabras como de imágenes y enfatizan en el acercamiento lúdico que acompañaron esa experiencia de lectura, y este acercamiento es propiciado por la familia, no por el espacio educativo, ¿no? Todas señalan también, por otro lado, que leer tanto en la infancia como en la adultez es como un trance, una sumersión, una entrega al mundo que propone el libro, ¿no? Este mundo les ofrece o aquello que les falta, lo que desean, o más bien se establece una identificación con algún elemento del mundo ficcional, puede ser con un personaje, una escena, con un territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente como ejemplo, una entrevistada dice lo siguiente: Mafalda fue mi lectura favorita. Destrocé el libro, lo llevaba a todos lados. Era una niña como yo y tenía amigos y salía a la calle. Ella veía el mundo de afuera, no a través de su ventana. A mí no me dejaban salir. Veía el mundo también a través de sus amigos. Cada uno de los personajes era diferente. A cada uno le valía la opinión del resto. Eran como eran, genuinos. Tenían posiciones firmes respecto a lo que era. Ella, es decir, Mafalda, era contestataria. Mafalda fue mi compañera durante mucho tiempo, cuando en el colegio decía qué hago, qué opiniones digo, y decía cosas y las denunciaba. Esta característica me ha hecho pensar en lo que la crítica literaria feminista llama el encantamiento de la lectura, que es que esta experiencia de pronto es a veces descartada porque es muy subjetiva, ¿no? Y pareciera que se pierde la criticidad, ¿no? Podríamos decir que este grupo de lectoras son una especie de doñas Quijotes, ¿no? En tanto, el mundo ficcional se apropia de ellas y las suspende de la realidad. Entonces, parece que estas lectoras están en otro mundo cuando leen y que podrían parecer que son pasivas ante ese mundo ficcional. Yo postulo que la cosa es así, pero no tan así, ¿no? Porque este encantamiento de la lectura está acompañado además por el deseo de compartir esta experiencia con especialmente las infancias y las amigas. Este deseo es tan fuerte que se hace acción concreta. En ese sentido, la última característica de la mayoría de las lectoras entrevistadas es pensar que la lectura, sobre todo, es un acto placentero o es más placentero cuando se comparte o el libro exige que se comparta, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, y ahí es una mezcla de todo lo que dicen ellas, la lectura es comunitaria y es una herramienta fundamental. Trabajaba con niñas y adolescentes que vivían bajo el cuidado de una institución religiosa y les leía y nos divertíamos. Es un acto de amor leer a alguien. Yo puedo disfrutar sola, leer una novela y después quiero compartirla con los niños del cerro. Puedes leer algo para ti, pero a veces quieres compartir un texto y a veces a personas que no siempre pueden leer o comprender todo.
Me ha tocado leer y explicar a mujeres unos fragmentos bien bonitos escritos para comprender juntas la profundidad de las ideas. Me gusta cuando comparto la lectura con los niños, me emociono. Al igual que los niños, siento una desesperación por saber el final de la historia, de entender todo. En Oruro y Potosí, entonces, hay un grupo de lectoras encantadas por los libros y su consecuencia es el placer o la necesidad de compartir esa experiencia con los demás. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Monse. Ahora de las encantadas, entonces nos iremos a la última experiencia. En este caso, a cargo de Joan Villanueva. Ella es crítica literaria y también poeta. Joan, creo que te has ido al otro lado del mundo. Sí, yo he trabajado he conversado con 4 escritoras lectoras de la Amazonía y 2 escritoras lectoras de fanzines en Cochabamba. Entonces, bueno, he terminado haciendo una especie de análisis comparado entre una de las lectoras amazónicas y una de las lectoras de fanzines, que a pesar de, no sé, por ejemplo, una vivir en Cochabamba y la otra vivir en el territorio itomana, o sea, las dos tenían varias coincidencias. Bueno, la primera y más importante creo que es como para qué leen ellas, y yo creo que podríamos clasificarlas en una especie de perfil de rescatiris, que serían como las que rescatan, pero que rescatan son memoria viva, pero más que eso quería también llegar hacia el cómo leen ellas, ¿no? En ambas lectoras, ¿no?, tanto en la lectora amazónica como en la de fanzine, he encontrado 3 características que me parece que compartían. La primera es que ambas estuvieron presentes en la marcha por el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, o sea, TIPNIS, de 2012. La segunda es que ambas lectoras, la de fanzines y la de amazónica, circulan entre entre las áreas rurales y urbanas. Y la tercera es que a ambas les interesa leer más allá del formato texto. Entonces, por ejemplo, la lectora amazónica, lo que vi, a la conclusión a la que llegué es que tiene un gesto, ¿no? Y que es como que y este gesto tiene que ver con lo que ella lee, o con lo que ella escucha en realidad, porque bueno, esto es súper interesante. La mayoría de en realidad todas las lectoras amazónicas entrevistadas no leían, como primer texto no leían textos, sino que como primer acercamiento a la literatura escuchaban relatos orales, o en la radio, ya sea con sus abuelos, ¿no? Entonces, bueno, la lectora amazónica, que así le vamos a llamar, tiene el gesto de la buscadora de tesoros, que busca entre los conocimientos orales de su pueblo algún tapado que rescate la sabiduría de su comunidad y que se pueda transmitir a los pequeños, a las personas más pequeñas de su comunidad y del país incluso. Ella lo que hace es buscar leyendo. La lectora de fanzines de Cochabamba, así la vamos a llamar, tiene más bien el gesto de una lectora de memorias vivas. Ella lo que hace es leer en las prácticas ancestrales, digamos, ¿no?, literalmente ancestrales de sus abuelos, cómo hacer chicha o cómo trabajar la tierra. Lee estas acciones como códigos de memoria histórica que no están guardadas en textos, están guardadas en haceres. Y ella, como lee, lee haciendo. Entonces me parece interesante que estas 2 lectoras lo que hayan hecho es que han expandido la idea de lectura. Bueno, y entre los conceptos que han iluminado, digamos, a las prácticas lectoras en este análisis han sido la generación de parentesco de Haraway, la de producción de lo común del Insálata, y esta idea de cultureza, que no hay una especie de separación, ¿no?, entre naturaleza y cultura. Entonces les voy a contar así súper rápido un poco de las 2 lectoras. La lectora amazónica escribe, es cantante de música popular veniana, canta chovena y cumbia veniana, y también es una lideresa que defiende los territorios indígenas. Esta lectora, creo que tal vez solo les voy a contar una anécdota, porque no tenemos mucho tiempo, pero cuenta que, por ejemplo, sus primeras experiencias con la lectura han sido a través de los cuentos orales. Ella, no solo ella, sus primos, además sus vecinos, se sentaban sobre cueros de vaca a escuchar los relatos de sus abuelos, bueno, en realidad del abuelo de ella, y esta especie de lectura comunitaria se hacía cada vez más grande. Según la lectora, la mayoría de los relatos, ¿no?, que contaban eran reales, verídicos, se ocurrieron en el territorio que ella habitaba, y también enseñaban
cómo relacionarse, cómo es que las personas deberían relacionarse con la selva o cómo es que deberían relacionarse en la comunidad, ¿no? Otra cosa que es interesante es que ella menciona que la lectura siempre ha sido algo colectivo, pero a pesar de eso, ella no le gusta leer en grupo. A ella le gusta leer de manera solitaria y a pesar de que ella ha escrito la historia de su pueblo en un libro, le gustan todos los libros menos los de historia. Y bueno, la otra lectora es la lectora de fanzines, es historiadora y es artista, hace exploraciones sonoras y radiofónicas en comunidades del Chaco y también en el área urbana de Cochabamba. Y ella entiende la lectura como una activación de la memoria. Ella, como es historiadora, mientras estudiaba historia, descubrió los trabajos del taller de historia oral andina, el TOA, y se dio cuenta, ¿no?, de que en las metodologías que usaba el TOA hay una manera de leer la historia que no está solamente en el texto, sino también están en los oficios. Entonces, por ejemplo, ella encontró los haceres prácticos de sus abuelos y aprendiendo con ellos, antes de que ellos murieran, los textos que no eran textuales, que ella de hecho quería leer y rescatar. Por ejemplo, ella dice que en las fechas de cuándo se aprende un oficio, la fecha de qué fecha se sembró qué, y la fecha de cuándo se comienza a trabajar en cierto terreno, está en la manera de hacer chicha, o sea, en la técnica, ¿no? Entonces, bueno, ahí no. Sí, ahí terminaremos, no, Joan. me falta un párrafo. ¿Sí? Bueno, en resumen, el análisis de esas dos lectoras, ¿no?, comparado, creo que exige expandir el concepto de lectura, o sea, que no solo se trate de leer textos, porque para leer, o sea, en realidad para la lectora amazónica, leer no solo es leer un texto, sino que también era aprender de la vida, de los relatos de su abuelo, o traducir para rescatar la ética itonama. Y para la lectora de fanzines, leer también ha sido descodificar los oficios, ¿no?, de los huertos familiares y también editar fanzines como actos de libertad. En resumen, yo creo que la pregunta que quizás más importante que se me detonó estas entrevistas fue quizás hasta dónde llega la cultura en estas lectoras, porque en estos textos ya no son textos. ¿Qué es lo que están leyendo? ¿Cómo es que se puede leer más allá del texto? Esa es la pregunta que se me ocurre. Muchísimas gracias, Joan. Bueno, lo que pasa es que nos ha llegado la enfermedad de la feria, que es ese momento en que te empiezan a votar y tienes 5 minutos y apúrate ya, que es la enfermedad de la Feria Internacional del Libro. Bueno, yo debo cerrar esto, no vamos a poder tener contacto con el público, qué pena, será en otro lado. Pero algunas ideas que han estado trabajando las críticas con toda esta cantidad de lectoras con que se han encontrado, es que sin duda la lectura es una actividad de distinción en nuestra sociedad. Es una de las actividades más jerárquicas, más excluyentes de nuestra sociedad. Y obviamente las personas que están alejadas del parámetro social hegemónico van a tener lo que los teóricos llaman las lecturas precarias, aquellas que no se declaran, porque tú puedes decir, sí, he leído el último Nobel y andar por la vida con eso, pero no vas a decir, sí, yo leo la Biblia, o lo que llaman también ellos las lecturas no declarables. Sin embargo, esos lectores existen, como por ejemplo, a través de Camila nos hemos enterado de que incluso hay una librería de alguna de estas tribus lectoras y a nadie le interesa ni nadie las toma en cuenta. Entonces son estos lectores precarios y estas lecturas no declarables tal vez los lugares de lectura a los que hay necesidad de tomar atención porque ahí hay otras lecturas. Por otra parte, los mitos. El mito de que mi mamá me leía cuentos para dormir pareciera ser un mito, esto es algo que estamos viendo, es igual y que si no te lee te frustras y te vuelves un niño problemático, no es que es igual que la Navidad, ¿no? Un invento y si no te regalan cosas te frustras, te empiezas a tener problemas psicológicos porque no te regalaron juguetes en Navidad. Bueno, entonces parece ser ese un mito. Y otro mito es que no se lee. Es decir, eso no se lee, a mí me llama la atención que repiten
cuando preguntaban aquí, ¿se lee en Sucre? No, no se lee. ¿Se lee en Lima? No, no se lee. ¿Se lee en México? No, no se lee. No se lee en ningún lado. Y la industria editorial crece. Entonces hay unos mitos ahí, ¿no es cierto?, alrededor de la lectura que nos hemos encontrado también en esta investigación y que queremos visualizarlos. Pero también pareciera que las lectoras tienen una cierta estrategia de sobrevivencia. Las lectoras no van a declarar que leen libros de cocina, no, 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 hay que decir que lees no sé qué cosas, ¿no? Pero se leen libros de cocina. ¿Y por qué se supone que el libro de cocina es una mala lectura respecto del Nobel? ¿No? Entonces, ese tipo de distinciones está también en el centro de las discriminaciones también de género, también regionales, también de edad, y sin embargo las lectoras sobreviven y plantean otras formas de lectura, que es lo que queremos dar a conocer a ustedes. Muchísimas gracias, felicidades a las investigadoras, muchas gracias a ustedes.